campesino descalzo como Sísifo contra el mundo, trata de vencer a las diosas del destino e imponer su carácter a un mundo hostil, excluyente y que desprecia al que anda sin zapatos. Esa podría ser la anécdota que mueve a Tuto Méndez a fundar un pueblo. Felipe Castro nos lleva a caminar descalzos junto a Tuto y sus tribulaciones de a pie en su novela La Posada de la Luna. Normalmente es más fácil ser poeta que ser novelista. Todas las personas, hombres y mujeres, en los momentos de que nace y brota el capullo del amor, de alguna manera quieren manifestar su introversión, ya sea a través, mucho en mujeres, a través de contarse su propia historia todos los días en su diario, o escribir un poema de amor o un poema de esperanza. Aquel príncipe azul que está pronto tocando el balcón de su cuarto. En el caso de los hombres es igual. Cuando hay alguna desesperanza, la literatura es una catarsis, la poética es una catarsis absoluta de contarse a sí mismo tanto las derrotas, las pasiones como los pecados. Uno mismo se da la bendición, uno mismo se pone la penitencia, pero a veces uno no se perdona. Y cuando no se perdona, se arrastra el pasado. Se vive fotocopiando el día anterior y arrastrando culpas que solo se remedian a través de la superación personal. O haciendo una novela y echándole a los personajes la carga sentimental o psicológica con la que arrastra uno. Esa noche, la ciudad se había recogido temprano por el acoso de un viento recoleto escapado del Toril y andaba suelto por la Plaza Mayor. La celda de Indalecio había dejado de ser un claustro y se había convertido en una sala de tormento por culpa del delirio de amor. Se sintió prisionero, se acostó vestido y buscó consuelo en el libro de poemas que ella le había regalado. Leyó varios poemas y comprendió que la vida de los poetas es un martirio exaltador. Tomó una decisión. Decidido abandonó la celda, atravesó sigiloso los fríos pasillos y saltó el muro. Si alguien lo vería, justificaría la deshora, puesto que la noche siempre es mala hora para morir. Hablar de Felipe en literatura para mí ha sido muy gratificante. Gratificante, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de ver la evolución del escritor a mi lado, día con día. Entonces, desde que comenzó a escribir poesía y poco a poco incursionar en la novelística, para mí ha sido un placer muy grande porque yo soy mujer de letras, estudié en la Escuela de Letras de la Universidad de Costa Rica. Entonces, creo que el sueño dorado para cualquier persona que estudia literatura es tener compartiendo su vida con un escritor. Poco a poco he visto cómo ha ido evolucionando y desarrollándose en el campo. Por esta casa han deambulado los personajes de sus novelas y de sus poesías de forma maravillosa. He visto sus sufrimientos, sus alegrías, sus frustraciones. Lo he visto estudiar y estudiar y estudiar para cada proyecto. Entonces eso ha sido muy placentero. Hemos discutido juntos, visto sus imágenes de sus personajes, la dulzura amarga de su forma de escribir. Ha sido para mí muy placentero. Su autor, Felipe Castro, es escritor, poeta, constructor y realizador de obras arquitectónicas de fantasía como murales matéricos. La Posada de la Luna es el primer libro que publica con la editorial de la UNED. Ni costumbrista ni historicista, La Posada de la Luna es una ficción encuadrada en las coordenadas de la novela. La Posada de la Luna es un microcosmos. Es un microcosmos donde confluyen todas las debilidades humanas. El individuo, por el fenómeno humano o posiblemente por el concepto de mamífero, de animal mamífero, es reunirse.
el pecho de la madre, crea una ternura, una interacción que no tiene el ovíparo. Entonces el mamífero se agrega. Los perros, hay jaurías, los animales se reúnen, los seres humanos se reúnen y plantean sus necesidades. Esas necesidades las tienen que materializar. Incluso se materializa el amor. Se toma una mujer por esposa, una mujer toma un hombre como marido, ahí se está materializando el amor. Es cuando la poesía nace después de esa materialización. Porque me imagino que los seres humanos estamos hechos para vivir acompañados, no para estar solos, porque si no, no existirían las ciudades, no existiría ningún avance científico, porque no habría ninguna necesidad de comunicar ninguna novedad. La conciencia de comunicación conlleva necesidades y las necesidades se institucionalizan. Un país avanza de acuerdo a la capacidad de institucionalización y al avance que tienen las mismas instituciones. Alhajas es un microcosmos como puede ser Nueva York, como puede ser Londres, y arranca de la misma manera como llegaron los holandeses a Manhattan. Hay una transformación que hace el individuo que llega. No estoy hablando aquí en estos momentos de la conquista, ni estoy hablando de la colonia. Estoy hablando de un individuo que desea tener un pedazo de tierra, hace un denuncio de su tierra y a través de su coraje sirve de ejemplo a otros individuos que llegan a preguntarle si pueden tener un pedazo de tierra también. Y a partir de ahí los trillos de las personas comienzan a encontrarse. Y cuando los trillos se encuentran, comienza a haber cultura. Porque la cultura es manifestación. No puede haber cultura si yo no la comunico. Simplemente sería un conocimiento egoísta que guardo para mí. Hay cultura en el momento que mi transformación es compartida. Ahí nace la pulpería. Después de la pulpería, el personaje Tuto Méndez piensa, ¿y a dónde se van a ir a recluir mis temores? Y los temores se tienen que recluir y encontrar su bendición en la casa de Dios. Pensando en Dios bajo el concepto de la fe y de la bienaventuranza que da a pensar que no estamos solos en vida. Entonces, como hay una historia de la conquista española que nos transmite la educación religiosa católica, y todos sabemos que en Costa Rica hay cantidades de iglesias, pues Alhajas, para convertirse en pueblo, necesitaba una iglesia. Nico y el clan de la Tortuga Tuga, de Gloria Macaya. Nico, junto con sus amigos, viven aventuras inimaginables mientras descubren quién es el ladrón de huevos de tortuga del pueblo, que es pueblo de todos. En los acontecimientos narrativos de Felipe Castro hay ciertamente dos niveles de paralelismos. En el primer nivel, con la historia de Costa Rica, hay atisbos de nuestro temprano despertar republicano, cohabitado por iconoclastas liberales de fin de siglo. Purgas, cuartelazos que sugieren el golpe de estado de los hermanos Tinoco. Revisitamos lugares como la antigua Soda Palace, tabaquería, café y fábrica de conspiraciones. Nos lleva también a un pueblito en la montaña con vista al mar y de ahí hacia la gloriosa campaña del 56. Me encantan las imágenes de la mujer. Tiene mujeres que destacan. Tiene la mujer, la esposa de Tuto, importantísima, siempre en su lugar, de una sola pieza, representativa de la moral, de la rectitud, de lo que es correcto, de lo que no se debe hacer. Y todas las mujeres son en realidad mujeres muy, muy representativas de nuestra sociedad, del mundo en que vivimos, del mundo, de cómo se forman las ciudades. Ansioso por la angostura de las tinieblas y sudoroso de congoja, llegó a la casa de la amada. Entró y se escurrió como un ladrón. La mujer todavía se escondía en la penumbra del candil. Medio cuerpo se le adivinaba, tal vez la mitad juiciosa que se resistía a pecar. Ella se repuso y dio un paso atrás
hasta pegar con la pared de la sala, como si quisiera escapar de un fusilamiento, pero la pared no le permitió y quedó prendida y desarmada. Lo dejó acercarse para que la deshojara. A pesar de que alhajas es universal y se universaliza más que todo en América Latina y no se establece específicamente en Costa Rica, pero en toda América Latina hay iglesias en todo lado. Eso significa que ese componente no solo es puramente religioso, sino que es un componente administrativo y un componente político. El cura toma múltiples decisiones en la vida cotidiana en América Latina y eso lo traemos por la herencia española. De manera que darle alhajas a un pueblo que está en algún lugar del entendimiento, una iglesia y un cura para un hombre descalzo es como hacer el Empire State, es exactamente igual de complicado y de difícil. ¿Cómo ir a convencer al obispo que me dio un cura y traérmelo para un pueblo perdido en algún lugar del entendimiento? Pero Tuto Méndez logra convencer al obispo, se trae al cura Indalecio Duarte para convencerlo no solo de que estaba en el lugar más bello de la tierra, porque el mar estaba tendido a lo lejos y el horizonte hacía chispita la alegría de vivir, sino que la iglesia ya estaba ahí esperando que llegaran el pueblo a dejar sus pecados, sus angustias y sus alegrías. Y la única forma que las iglesias se vuelven sacramentales y toman la majestad que son es a través de la plegaria de los feligreses. En el otro nivel de paralelismo se une el destino de un humilde campesino terco y el destino de un cura libidinoso atormentado por el deseo. Uno emprende la construcción de los pilares que dan anclaje a su familia y el otro se repliega en sotanas, monasterios y confesionarios para no hundirse en el barro de la carne. Ambos devotos, la fe los protege, sin duda les da esperanza, pero sobre todo les permite desdoblarse a cada lado de la montaña, dispuesto a retomar una y otra vez la subida. El padre Indalecio Duarte, cuando va a tomar los votos, en ese mismo día recibe la tentación de la vida, que no es una tentación religiosa, es la pasión por sí misma, el deseo de gozar a una mujer. Eso lo descubre el cura y no se lo puede quitar de la cabeza. Pero la vida lo traiciona terriblemente. Pareciera que lo fustiga, lo castiga, algo le pasa y ese hombre llega a alhajas. Pero la suerte toca 2 veces la puerta. Aunque la historia de ella no es importante desde el punto de vista de por qué está ahí, porque no interesa, lo que interesa es qué efecto da. Y poder darle un elemento más humano al cura y sacarlo un poquito del púlpito de un individuo que está constantemente con la liturgia, que se vuelven a veces tan ornamentales como la liturgia misma, y hacerlo más humano, y entre más humano es más comprensible para el pueblo. Ese es el caso hasta casi finalizando la obra. Después viene la transformación de alhajas y aparece un individuo muy interesante que es Santos Aguilar, y entonces transforma el ciclo de evolución que tienen los países, que se van transformando, que van cambiando, hasta que la novela llega a su final, donde aparecen 2 instituciones muy importantes todavía, siempre en confrontación, pero ahí simbólicamente, que es la cantina y la escuela. Algunos cabellos se habían adherido a la humedad de su cuello, donde Indalecio posó suavemente sus labios por primera vez para sumergirse en el olor y el sabor de una piel que tenía desconcierto mágico y narcotizante del deseo. La sotana cayó al suelo como un telón y él aspiró otros alientos y reselló otra boca.
La colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense es la colección o una de las colecciones más importantes que hay actualmente en el país. Fue creada por Alberto Cañas Escalante, quien fungió muchos años como miembro y presidente del Consejo Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces es parte también de su visión de rescatar obras, cuento, novela, clásicos o que habían quedado un poco en el olvido, y también mostrar o presentar obras de nuevos autores u obras más recientes, obras contemporáneas. Es una colección que ha ido creciendo, tiene ya varios años de existir y hoy supera los 170 títulos, que es bastante realmente. Si tuviéramos que hacer una comparación en términos editoriales, probablemente la colección clásica de literatura universal de la Editorial Costa Rica, que dirigió Víctor Julio Peralta en los 70 y que está en muchos hogares costarricenses, el equivalente para la literatura costarricense sería la colección Vieja y Nueva Narrativa costarricense. En los últimos años fue dirigida por Ali Víquez. En estos momentos, la editorial, el Consejo Editorial está buscando nuevamente una persona que se encargue de la colección. Ha pasado por diferentes etapas, también gráficas se distinguen en su presentación gráfica. Una primera etapa con cierto estilo, la principal, que fue la que duró más años, y un nuevo diseño que se creó hace 4 años. Y que es el que está en estos momentos, que distingue por colores si se trata de vieja narrativa o nueva narrativa, si se trata de cuento o si se trata de novela. Y como decía antes, superamos ya los 170 títulos. Empezó con Tú lo imposible, de José Marín Cañas, un autor clásico. Cuenta con textos de Fabián Dobles, de Joaquín Gutiérrez, de Dorelia Barahona, de Yolanda Breamuno, recientemente títulos de Rodrigo Soto, de Germán Hernández, y algunos de los nuevos que están por salir son Ideología de los Vertebrados, de Mauricio Ventanas, o El Silencio Púrpura, de Louis Ducoudray. Nada de todo aquello, de Carlos Francisco Monge. Estos poemas son un desafío a la retórica y a la solemnidad. Infringen temas e íconos de la cultura. Hay ironía, sonrisas enigmáticas. Se levantan contra lo convencional y lo sublime. Este tuto descalzo se propone una empresa absurda e imposible. La inicia con la irreal búsqueda de una campana para el templo de su pueblo. Pareciera que este Sísifo criollo no carga una roca como en el mito, sino una campana. Tuto, que es como un tronco, ¿verdad? El hombre no se mueve, el hombre es lleno de fe, lleno de esperanza y con una gran fe en el futuro, un hombre muy progresista. Me pareció Tuto muy representativo también de todos aquellos hombres que han forjado no solo Costa Rica, sino Latinoamérica. También está el idealista, el militar. Con eso discutimos Felipe y yo tremendamente cuando estaba escribiendo la novela. Se iba con un gran discurso y yo le decía, tenés que cortar a este hombre un poco porque es demasiado lo que estás escribiendo de él, porque se estaba desahogando todo su sentir con respecto a la política y a cómo se han ido formando estos países nuestros de Latinoamérica, pero lo logró y lo logró plasmar muy bien, maravillosamente bien, la relación que tiene con Tuto. Entonces, la novela reúne una serie de realidades de lo que es el ser humano, de lo que somos los latinoamericanos, de lo que son nuestros pueblos latinoamericanos y cómo se han forjado. El tren del Circo Fantástico comenzó su viaje. En el último vagón iba el gran oso negro. Al pasar por una montaña, el oso rugió desesperado. De repente, se soltó el vagón y el oso salió rapidísimo hacia un enorme bosque. El tren continuaba su marcha. Por uno de los caminos venía una muchacha. El domador, sentado en uno de los vagones, la miró sorprendido y se enamoró. Ella, quien también lo notó, se enamoró. El tren suspiró y soltó el vagón. Y así continuaba el tren,
cumpliendo uno a uno los deseos de sus pasajeros. Hasta que quedó solo el administrador del circo, quien no miró por la ventana, pues iba ocupado. El tren aumentó su fuerza y se perdió entre campos, bosques y pueblos. Estaba seguro de que todo había sido una gran equivocación. Sin embargo, no estaba permitido abdicar y no había en la iglesia jerarquía alguna que permitiera la mancebía. Debía huir con ella como el amante de un poema. Se lo había prometido. Brincó la tapia como un burlador. Ya lo sentían como el cura de la hora aciaga. Tampoco los balcones cuchicheaban su paso. Solamente era un bohemio más. Uno que viene o va, con sus confesiones de San Agustín bajo el brazo, un breviario y un poemario sostenidos en las manos, disfrazado de cura, porque esa alma no era de sacerdote. La novela presenta el desarrollo de los pueblos a través de una trilogía que es el poder del clero, el poder del oligarca y el poder del conquistador. Esa situación ha creado un disgusto constante y renovador en ideas políticas y en transformación a través de las revoluciones y los cuartelazos en toda América Latina. México, con su revolución, lo que pretendía era institucionalizarse de alguna forma, a través ya fuera de una reforma agraria o a través de una mejor distribución del ingreso. Y una mejor distribución del ingreso y una reforma agraria no es otra cosa que una discusión de aquel individuo consigo mismo y con sus compañeros de no estar a gusto con lo que no tienen. Desean lo mejor para sus familias, los gobernantes que tengan que ser, y sacar del lugar del poder por la fuerza de las armas y por la fuerza del cuartelazo. Esa es la historia de América Latina completa y no ha parado. Pero las conciencias de las ideologías políticas vienen siendo las mismas. No hay una transformación profunda porque no podemos hacerlo, porque es el fenómeno humano el que está de por medio. Y entonces siempre está el deseo de los que no tienen de pelear contra los que más tienen. Y los que más tienen no quieren dar lo que tienen, y los que desean de alguna forma lo podrán obtener. Esa es la historia en Europa y en todo lado. Y Alhajas no puede ser la excepción. Con El Quijote aprendimos que en la novela cabe todo y más. Felipe Castro combina en su novela personajes ficticios con personajes históricos como Torquemada y Agustín de Hipona. Por ahí el autor hasta jugueteó con algún anacronismo. El autor se transustancia en Andariego Descalzo, fundador de Alhajas, un macondo centroamericano que nos permite ver los esfuerzos y complejas situaciones sociales y culturales que se juntan en la formación histórica de los pueblos.